Entramos ahora en la entrevista de hoy. Radiovisión Educativa tiene como norma, siempre insistimos en eso, en desarrollar una comunicación formativa y educativa. La sociedad nuestra necesita mucha orientación, mucho adiestramiento para que los ciudadanos asuman una ciudadanía responsable para defender derechos que les son negados desde el poder. La ciudadanía, que es la máxima categoría política del individuo, lo estableció Platón, aquel filósofo de la antigua Grecia, pero en República Dominicana no se ejerce con mucha responsabilidad esa ciudadanía. En el marco del desarrollo de lo que es República Dominicana, nos hemos encontrado con figuras que por estar en el Estado no se atreven a cuestionar desacierto en el Estado. Entonces nos encontramos en un caso que puede ser atípico de República Dominicana, con un oficial de carrera que ha sido capaz, tanto cuando estaba activo, luego de un retiro forzoso por esa actitud crítica, de cuestionar las cosas que no son bien hechas desde el Estado. Para nosotros es importante que esas voces se dejen sentir, porque esas voces son los que ayudan a construir esa ciudadanía responsable. Entonces, en ese sentido, nos encontramos hoy en la entrevista con Juan Tomás Tavera, quien es esa voz, oficial de policía retirado, comunicador, y lo más importante, un trabajador social, Emanuel. Así mismo es. Un trabajador social, defendiendo derechos. Columnista, una actividad importante en el periodismo, el diarismo dominicano. Así que le damos los buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Gracias por darme la oportunidad de estar aquí en este espacio de Radiovisión Educativa. Es la primera vez que vengo, no conocía. Un canal muy distinguido y impresionante. Realmente un escenario muy lindo. Me siento cómodo, a gusto. Me gusta la modernidad y las cosas que se ven ordenadas. Vamos a comenzar, general, con la pregunta: ¿por qué usted decidió asumir ese gran desafío de defender los derechos ciudadanos? Desde muy pequeño fui comunitario. Soy de Licey al Medio de Santiago, oriundo de aquí, de uno de los municipios de Santiago. Vale decir, uno de los municipios más ricos del país y productivo, Licey al Medio. Y desde pequeñito estuve involucrado en la pastoral juvenil, en la asociación de productores agrícolas o campesinos, agricultores, en el Club Cultural Aurora Silva de Licey Arriba, Santiago, en los Boy Scouts de Licey, en la Defensa Civil, e incluso hasta en los disidentes, siendo preadolescente, cuando los famosos 12 años de Balaguer. O sea, fui siempre una persona activa en las luchas sociales. Luego, cuando ingreso a la policía, que me doy cuenta que esta institución actúa un poquito contrario a la esencia de lo que es un policía, dentro del marco de la ley, de lo correcto, el orden. La palabra policía quiere decir buen orden, civismo, higiene. Y en ese sentido, la policía como que era un poco contraria en la cultura dominicana, represiva, autoritaria, incluso contraria a la ley y al derecho en muchas ocasiones. Y yo dije, ¿qué es esto? Y quería irme en un principio, pero luego dije, no. ¿Por qué? Si me gusta la institución, entiendo que lo que debe ser no es, pues debo quedarme para dirigir la institución y hacer los cambios que se requieren desde adentro. Intenté lo más posible de llegar a la cima, que es la posición de jefe policial, pero no se me permitió. Pero dentro de la carrera fui siempre un disidente dentro de ella, crítico siempre, y dicen mucho, pero ¿y cómo te dejaron llegar a mayor general retirado? Bueno, muy claro, como yo ingresé con coherencia, rebelde del primer día que ingresé hasta el último día que salí, las cosas que son naturales en alguien pasan desapercibidas. Entonces era algo de mi naturaleza. Yo era coherente en ser
crítico, Ahí tenemos en la reclamar. esa imagen en pantalla, está en pantalla esa imagen. Explíquenos esa imagen. Bueno, como ustedes pueden ver, por lo general en la República Dominicana se tiene la idea que un general es una persona de cara dura y de un rostro agresivo. Sin embargo, ustedes ven ese rostro jovial, sonriente y simpático. Yo he sido siempre así, aunque cuando las cosas que requieren carácter, tengo el carácter y la firmeza que se debe tener para enfrentar especialmente las injusticias y las violaciones a la ley y todo lo que es contrario a la ley, que es lo que más daña a una sociedad. Las condiciones de vida de los pensionados, que ha sido una de sus banderas de lucha, ¿cuál es la realidad de los pensionados? La realidad de los pensionados es que somos el sector más vulnerado, excluido y prácticamente olvidados, porque no solamente tenemos el descuido y el olvido de el gobierno central, que es quien es el empleador de los jubilados, que se llaman reservistas dentro del término de la ley, sino que también tenemos el rechazo y el olvido y el maltrato de la población en general, por la cultura de distanciamiento que se forma en la mente de los ciudadanos dominicanos con la herencia o los recuerdos del trujillismo. Porque Trujillo unificó todos los cuerpos policiales que eran locales, de dependencia de los gobiernos locales, alcaldías y gobernaciones de aquel entonces, en un solo cuerpo, Policía Nacional, en el año 36, con el objetivo de poder tener un mando vertical y único a favor de sus intereses. No le importaba el servicio de calidad y de visión de una policía democrática al servicio de la gente, como debe ser la labor de una policía moderna, siempre conectada a la ley y a las normas, respetándola y dándole ejemplo. Sin embargo, lo usó para reprimir y perseguir a aquellos que no estaban de acuerdo con los intereses de Trujillo, de él. Y esa cultura se fue creando en la mente de la gente, como viendo al policía como el que está del lado de los poderosos, del gobierno, y contrario a los lineamientos de la sociedad y del común. Y eso ha marcado que haya una distancia y que no haya una acogida y un apoyo de parte de los ciudadanos como debería ser. Porque en todas las partes del mundo los policías son vistos con admiración, con honor, con respeto, y también los militares como héroes nacionales. Aquí lamentablemente no es así. Y reconociendo eso, de su esencia, de lo que debe ser un cuerpo policial moderno, democrático y civilizado, y reconociendo también que eso mismo debe ser en las Fuerzas Armadas, y que ellos lamentablemente, o nosotros, no tenemos una voz, nosotros decidimos ser esa voz para explicar, orientar y educar a la población, creando conciencia de que la policía misma no puede conquistar eso, sino que le toca a los comunicadores, a los medios comprometidos con crear conciencia ciudadana, aclararle que la policía hay que irle educando desde adentro y desde afuera, no solamente desde el gobierno central, porque ahí no hay un interés. El gobierno no le interesa cambiar esa política represiva y autoritaria, porque le interesa utilizarlo para reprimir a aquellos que no están de acuerdo con su línea política de momento. Bueno, usted ahora mismo en su palabra utilizó en su discurso esa palabra que pronunció, la palabra educar y crear conciencia. Usted viene realizando un trabajo, vamos a decir, periodístico a través de diferentes medios, hablando sobre temas de seguridad, o sea, llevando información a la gente, y es muy sabido que República Dominicana cada día, en cada momento incrementa más las acciones de inseguridad y las personas se sienten más indefensas ante ese fenómeno. Su planteamiento en ese sentido, de manera general, ¿piensa usted que la policía necesita más tecnificación para poder enfrentar ese flagelo que afecta a la sociedad en estos momentos? Así es, Emanuel. Lamentablemente no ha habido un interés de las autoridades políticas y de todos los sectores de poder en la República Dominicana para comprometerse con una policía moderna, tecnificada, civilizada, acorde a todas las tecnologías y al uso correcto de la fuerza, porque en los últimos tiempos hemos tenido muchos errores de parte de nuestra policía que hemos visto en las redes y en las noticias, y eso precisamente se debe a que los docentes que hoy dirigen las escuelas y los centros educativos policiales no son los más idóneos. Son personas que... Yo ingresé a la policía con 18, casi 19 años, y son los mismos instructores que tenemos hoy. Y los mismos métodos. Y los mismos métodos, en su gran mayoría. Entonces, así no puede ser.
La academia nuestra de la policía está incluso en una hacienda de Trujillo, en San Cristóbal, Atillo San Cristóbal, que eso ya mismo encierra un contenido negativo en la misma educación. Viene contaminando el sistema. Exactamente, desde su inicio mismo. Entonces, nosotros entendemos que si la mayoría de nuestros generales han sido egresados del FBI o el FBI, que es una de las escuelas de investigaciones más avanzadas del mundo, no entendemos por qué nuestras áreas de investigación de la Policía Dominicana no tienen esos mismos avances. Y lo practican, porque a veces quizás tienen alguna tecnología de esta, pero el problema es que no se practica. Se suma casi siempre a lo más negativo y a la corrupción. Muchas de las debilidades de los casos que se presentan en los tribunales dicen que se caen por una mala instrumentación del expediente a la hora de presentar pruebas. Citan casos de que la policía, cuando llega a escenas de crimen, en vez de recolectar bien y cuidar y proteger esas pruebas, lo que hace es que las contamina. O sea, que se queda en evidencia que no tienen un claro conocimiento de lo que es una investigación, utilizando un método científico adaptado a este tiempo. Mire, Manuel, la esencia de un cuerpo policial debe estar enfocado todos sus recursos en un 95% en la prevención, o en un 100% en la prevención. Pero cuando se dedica uno a la investigación, a la persecución de los delincuentes y del que ha delinquido, es porque se ha cometido un error o porque no ha sido eficiente en su totalidad la prevención. En ese sentido, tanto la presencia del mismo policía que llega a un lugar o que patrulla en un lugar debe ser disuasivo para el delito. Pero luego, si hay una estructura de investigación fuerte y poderosa y respetable, también se convierte en una prevención, porque el que va a delinquir dice, espérate, la policía de aquí atrapa y agarra a todo el que delinque. Me encuentran. Entonces, como me van a encontrar, también se convierte en preventiva. Exacto. Pero si tú tienes un marco de información, de inteligencia, moderno y avanzado, y aplicado a descubrir dónde hay incidencias que afectan el libre desenvolvimiento cotidiano, de armonía, de paz y tranquilidad en una comunidad, eso, aplicado correctamente, va a tener sus resultados, dándoselo a todo el policía que patrulla en esa comunidad. Porque la policía se divide por cuadrantes, por áreas específicas, donde hay cierta cantidad de policías preventivos, que son los que patrullan, que se dejan ver con su presencia de uniforme, investigativos o investigativos. Y ellos, en conjunto, deben conectar la inteligencia, la investigación, y darle esos datos al que patrulla. Mira, si tú ves a esta persona, aquella persona, esta persona la andamos buscando. Pero ellos también tienen que estar chequeando las cámaras, buscando y recolectando información para ver dónde se mueven esas personas y tratarlo de mantener en zozobra y que no puedan actuar, disuadiendo que puedan ejercer el delito. ¿Por qué? Los delincuentes ejercen el delito cuando se les permite la oportunidad. Si las instituciones policiales son eficientes, daña esa oportunidad y entonces se hace el favor de que la persona y la sociedad pueden vivir en tranquilidad y en paz, que es el objetivo de toda sociedad moderna, vivir en tranquilidad y en paz, para que el desarrollo integral y sano pueda crecer automáticamente. Regresamos a los pensionados. ¿Cuáles son los ingresos promedio de los pensionados? Mira, el sueldo base de los policías es de 5.800 pesos y de los militares en retiro, del base. El base. Y de los activos es de 8.400. De esos 3.400 de diferencia, estoy hablando del neto, porque bruto eran 7.000 más o menos, o 6.000 y pico, y bruto ahora son 10.400 o 3.300, pero yo me refiero a lo que cobra realmente. Exacto. Que son el neto, que son 8.400. Nosotros en un principio estamos abogando porque el base se aumente a 8.400 como manda la ley orgánica de las Fuerzas Armadas 139-13 y la ley de la policía 590-16. ¿Qué ha pasado? Que hace más de un año, casi dos, los policías fueron aumentados ese pequeño margen, que es pírrico, pero es importante. Y los militares también. Entonces, a los pensionados, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, nos han dejado fuera de ese aumento. Y estamos abogando dentro de nuestra lucha social porque eso se honre. Que ahora
el sueldo base sea como manda la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que lamentablemente se ha dejado de cumplir por el gobierno central. En pantalla tenemos, eso forma parte de las actividades sociales que usted asume. Bueno, precisamente en ese encuentro que estamos ahí, es reunido con los miembros retirados de la Fuerza Armada frente a la hermandad de pensionados en el patio. Un día en donde ellos salieron a la Kennedy, que no sé si recuerdan, a final del año pasado, Sí, sí. a protestar porque le aumentaron, porque vieron que le salieron el aumento a los militares y a los policías y a ellos no les salió. Pero yo no estaba con ellos. Cuando yo veo eso en la televisión, Bueno, ahí está mucho más, ahí están las pancartas, todo. bueno, eso lo planificamos ahí nosotros, luego de haber hecho primero el encuentro con ellos, porque ellos lo hicieron un poco desorganizado y sin informar a las autoridades y sin un orden. Y por eso lo clasificaron. Fueron un poco abusivos los policías y los O militares. sea, fue en ese entonces. espontáneo el movimiento. Cuando usted vio eso, arrancó para allá. Sí, ahí me puse de acuerdo con ellos y les prometí que íbamos a hacer otro, y entonces hicimos este. Ya ahí está organizado. Ahí está organizado con la información a las autoridades y con la protección de las autoridades. Ahí veo en una de las pancartas activos y pensionados, o sea que también hay activos. No, lo que pasa es que nosotros estamos demandando también dignidad y derechos para los activos que son violentados. Nosotros no solamente defendemos el derecho de los pasivos o de los que están pensionados, sino también de los activos, porque tampoco ellos tienen voz. Hay muchos activos que se identifican con ustedes. Claro que sí. Le- La primera manifestación más grande fue con familiares de policías activos que lo hicimos. Luego se han sumado familiares de militares también. Usted que ha tomado una posición, vamos a decir, no contraria, porque esa es la palabra correcta, sino de reivindicación. Crítica. Crítica. ¿Por qué piensa usted que mucha gente que está seguro piensa como usted y lo siente y lo padece, los mismos problemas, no se atreve a tomar una acción igual? Mira, la educación de los militares y de los policías cuando ingresan al entrenamiento es como a lo que le llaman adoctrinamiento, es como un adosamiento y ablandamiento de tu criterio propio para adquirir un criterio de obediencia y sumisión al jefe, al comandante, al que coordina o al que manda. El mando de la disciplina militar es vertical, donde no hay opinión. Bueno, eso en las mentalidades, en los ejércitos atrasados. Exacto. Y policías atrasadas como la dominicana. Si, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir a West Point y usted no ve los abusos que se ven aquí en nuestro país. Bueno, hay países como Francia, España, Alemania que los policías hacen huelga. Claro, porque tienen sindicatos. O sea, tienen sus sindicatos. Sí. Y defienden en los medios. O sea, nosotros tenemos entendido que el sistema político es responsable de todo esto. Entonces, ¿en qué medida los políticos son culpables de esa realidad? Bueno, es simple y sencillo. Cuando nuestros gobernantes, después de la caída del gobierno de Trujillo, siguen la misma línea y política de Trujillo en la administración de la cosa pública, quiere decir que no le interesa un cambio a la modernidad y a la civilización y a lo que requiere una población y una sociedad moderna y avanzada. Y se supone que si se dice mucho que somos una sociedad en vía de desarrollo, debemos mostrar esa vía para llegar a ese desarrollo. Pero yo no sé ustedes, yo nunca he podido ver la vía, porque mientras no se respeta la ley, la constitución y el orden, no se puede llegar a una vida de desarrollo integral y sano, porque toda organización social debe estar basada en el fundamento de las leyes, que se sustenta en la Constitución y todas las demás leyes. Y aquí lo que menos se cumple es eso. Somos una sociedad totalmente anómica. Y yo pienso que ahí radica la debilidad institucional y la falta de respeto a la sociedad y al deber que obliga el juramento que se hace cuando se toma un cargo público. Por eso usted quiere llegar a la presidencia para introducir los cambios. Bueno, la presidencia de la hermandad de pensionados, en este caso. Porque no voy a decir que no me gustaría que el pueblo un día se fije en Juan Tomás Taveras, porque yo soy político social. Pero puede ser. En este momento no partidista. Si un día eso llega, que un sector de la sociedad dice que le gustaría verme en la política partidista, pues yo asumiría ese rol. Pero en este momento tengo más un rol de sindicalista y de defender derechos de dignidad de militares y policías, tanto activos como pensionados. Por eso estamos aspirando a la presidencia de la hermandad de pensionados, no porque nosotros
lo planificáramos, sino porque en esas imágenes que presentamos ahí, me lo solicitaron ellos. Bueno, ahí Nosotros está, queremos... ahí está la campaña, la ficha de promoción, ¿verdad? Así es. Mayor Como usted puede General ver, por Taveras, el presidente. rescate del orgullo y la dignidad de los pensionados. Entonces yo quise llevarlo a la dimensión política. Usted puede ser presidente para cambiar todo esto. Tengo los derechos civiles y políticos. Yo lo sobredimensioné en ese sentido. A propósito de derechos civiles y políticos, en las pasadas elecciones se hizo un experimento con los presos preventivos porque tuvieran derecho al voto. ¿Por qué la policía y los miembros militares, no entiende usted, deben participar activamente en la política? Ellos son ciudadanos y sufren la misma consecuencia que los civiles, vamos a llamarlo de esa manera. En ningún país del mundo se participa activamente en política dentro de los cuarteles porque son las personas que tienen las armas, y las armas se supone que debe ser para proteger a la sociedad y no para usarla en parcialidad para un sector X político. Sí deben tener derecho al voto, pero no deben participar en política partidista. Pero derecho al voto. Derecho al Sí, voto, claro, derecho al ambos. voto. Solamente hay 5 países en América Latina que no tienen derecho al voto, sus policías y sus militares. Entonces, Aparte de República Dominicana, ¿dónde? Bueno, Paraguay, Guatemala me parece. No recuerdo bien, creo que Argentina todavía tiene... bueno, pero como le y dije, Perú, me parece. No estoy seguro. Si se hizo un experimento con las personas que están presas, que se supone que desde el momento en que tú eres sometido a la justicia, tú pierdes de los derechos civiles, por una condición que se sabe, ¿verdad que sí? Que es una violación a la ley, una ofensa social, vamos a llamarlo de esa manera. Sí. Si le dieron esa oportunidad de que ejercieran el voto, ¿por qué a los policías no? Hubo un caso, y quiero saber si ustedes jugaron un papel estelar, que fue el general Ten, que elevó un recurso porque él entendió que abusaron en su contra, y un tribunal ordenó a la Policía Nacional restablecerlo en su... ¿Ustedes jugaron un papel en ese sentido? No. Mire, el papel de cuando se le viola los derechos en la pensión a un oficial, ya sea o un alistado, que violando todos sus derechos y violando lo que procede, el procedimiento de ley, lo pensionan, lo cancelan a destiempo, es un asunto de justicia realmente. Y en el caso de él lo hizo independientemente, pero él necesitaba el favor político para poder retomarlo, porque son muchos los que han ganado y no le han dado el favor de ingresarlo de nuevo. Como ocurren las cosas aquí. Como ocurren las O sea cosas. que eso no es institucional realmente. Pero sí hubo un caso muy importante que nosotros sí ganamos y que lo asumimos, que fue el caso del oficial, que fue el primero que salió en un video público quejándose de los maltratos. Ah, sí, sí. Que fue el teniente, ahora se me olvidó el nombre, Yo sé que recuerdo el video. Cabrera Ramírez, me parece, Sí, yo vi el video. el teniente, que ganamos el caso nosotros. Sí. Lo pensionaron, gracias a Dios. Finalmente, generar en lo más breve posible, quizás dejamos el tema que es muy interesante para último. Usted está haciendo una investigación en la frontera. ¿Cuál es la realidad de la frontera? Mire, la realidad de la frontera es que no hay voluntad política para poner un control a los males que trae la frontera y amenaza a la sociedad dominicana. Con las fronteras abiertas y permitiendo tantas cosas, hay tráfico de personas, pero dentro de ese tráfico de personas ilegales hay criminales, hay tráfico de drogas, tráfico de armas y sobre todo hay contaminación de un sinnúmero de enfermedades que son endémicas de Haití, que ya también están asumiéndose en la República Dominicana, y eso tiene un costo muy elevado para la sociedad dominicana y que afecta a todos los servicios públicos del país, pero sobre todo amenaza la tranquilidad y la paz de nuestra sociedad, porque este pequeño país no puede asumir todo el descontrol institucional que hay en Haití, cuando este problema no se desprende de una irresponsabilidad del Estado dominicano, sino de muchas potencias que fueron a robarle la riqueza a Haití. Bueno, Emanuel. Bueno, nosotros llegamos a la parte final. Me Muchísimas gustaría gracias. un último mensaje, y es hacer un llamado a los pensionados de la República Dominicana, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, a sus amigos, a sus familiares y a los militares activos y a los policías activos que tienen familiares militares, para que entiendan que nuestra aspiración a presidir el mandato de pensionados no es un interés propio y particular, sino es un interés
de compromiso institucional que este proyecto que tenemos y que queremos desarrollar no es solamente para un beneficio propio, sino para beneficio de todos los pensionados, en donde estamos buscando con una fuerza institucional seguir la lucha para el aumento salarial, la regulación del seguro médico que le cobran el doble que a los activos y para mejorar la calidad de vida con planes de vivienda, club recreativo, servicio de atención primaria en todas las regiones y respeto y rescate del orgullo y el honor que está perdido de nuestros pensionados. Bueno, ya el llamado está hecho y le agradecemos reiteradas las gracias por su comparecencia con nosotros y esas informaciones que nos ha dado nosotros y a la audiencia de este canal 54 en Radiovisión Educativa. Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de su espacio Actualidad RVE. Gracias a ustedes, Ignacio y Manuel. Dios les bendiga. Gracias.